Y continuamos en esta tarde de Esplanada, ya lo han visto, en apenas unos minutos hemos estado de vuelta, y es que además, ya se lo hemos adelantado al inicio del programa, hoy vamos a centrar nuestra mirada en la literatura, en los libros, porque si la semana pasada hablábamos de Miguel Hernández, uno de los grandes escritores de la Comunidad Valenciana y de España, esa generación del 27 pisando fuerte, hoy vamos a seguir hablando de otro de los escritores que también sigue estando muy presente a día de hoy y del cual se sigue escribiendo. Carlos Mayoral se ha atrevido ahora con Lorca. Muy buenas tardes, bienvenido a la Explanada. Yo no maté a Lorca, tu nueva novela. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros, un placer. Primero fue Pardo Bazán y Galdós y de nuevo te atreves en ponerte en la piel de uno de los grandes de la literatura clásica, una literatura española como es Lorca. ¿Cómo ha sido darle voz al poeta granadino? Bueno, pues tiene algo más de tragedia, digamos, que el hecho de narrar aventuras de Galdós, por ejemplo, ¿no? Porque sobre Federico, ya no solo por su muerte, sino por todo la figura de Federico tiene un punto siempre trágico por cuanto era un hombre que vivía casi en una cárcel constante, ¿no? Y además queda reflejado en su obra, pues bueno, por su homosexualidad y por su personalidad que nunca pudo expresar en todo su esplendor, siempre tengo la sensación al leerle de que está encarcelado, ¿no? Y entonces al dibujar su figura siempre intentaba que de alguna manera quedara presente esa especie de dilema espiritual que llevaba dentro, ¿no? Además, este libro se centra también en otro de los personajes principales, que es ficticio, a no ser que tú nos digas lo contrario, que es Germán, ese joven que aparece en la portada del libro y que acude a casa del poeta y juntos tocan el piano. Existe ahí el nacimiento de una química cultural y Lorca decide entonces emprender esa aventura de enseñarle como un pupilo el arte de la música. Así es. Sí, es un personaje ficticio, es el que a mí me permite, digamos, vertebrar toda la biografía de Lorca, porque, como bien dices, será uno de sus pupilos. El poeta, digamos que le acompañará en todo su periplo hasta el estrellato musical. Federico era una persona muy relacionada con el mundo de la música, muy amigo de Falla, también muy presente en la novela, y además él en su obra también tiene un componente musical muy claro, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues Germán se va moviendo, además con una pléyade cultural increíble alrededor, porque aquellos años 30 eran increíbles desde el punto de vista cultural en el país, y bueno, pues de alguna manera también ejerce Germán como garante del legado de Lorca toda vez sea asesinado en el año 36, ¿no? Claro, porque justo se centra el inicio de la novela, aunque va ahí bailando entre los años, en ese inicio de la guerra civil, en esa España prebélica, donde nada hacía presagiar al menos que en pocos años todo iba a explotar y que la cultura iba a ser escondida y relegada a los lugares donde se atrincheraban para que no fueran capturados. Así es. Claro, ese elemento de contraste queda clarísimo en la novela, por eso yo juego con dos elementos contextuales tan distintos, ¿no? Por un lado, esos años 30, donde era fácil, bueno, fácil, quiero decir, era posible que un joven con mucho duende pudiese pues crecer en el mundo de la poesía, como el caso de Federico, o en el mundo de la música, como el caso de Germán. Eh, y es en contraposición a los años 40, donde era imposible, por mucho que hubiera aparecido un genio como Lorca, que hubiese podido expresarse con plenitud, ¿no? Entonces, ese contraste de contextos me interesaba mucho plantearlo. ¿Por qué? Porque me interesaba también dejar claro, y yo creo que es uno de los motores de la novela, que Federico, el legado de Federico está muy por encima del contexto y sobrevive a eso y a lo que le echen, ¿no? Claro, y además también vemos, y seguramente compartas la reflexión conmigo, ahora con Ucrania, que la cultura, pese a la guerra, es muy complicada apagarla, que sigue estando latente, que la gente que le gusta
mantiene esa esperanza acogiéndose a lo más cultural. También en tu novela aparece esa supervivencia a base de cultura. Bueno, de hecho la cultura tiene un poder innegable en hechos de este tipo. Por ejemplo, en la guerra civil, para mí los dos torpedos más sonados y más importantes a la línea de flotación franquista son dos hechos culturales. Por un lado, la muerte de Lorca, que universalmente cae como un jarro de agua fría y propagandísticamente destroza al régimen de Franco, y por otro lado el Guernica, ¿no? que cuando es expuesto en la Exposición Universal de París, de repente le pone ojos, nunca mejor dicho, por los ojos del cuadro, pero le pone ojos a la barbarie, ¿no? Entonces la cultura tiene un poder importante. Yo el otro día veía, ahora que estableces, Carlos, el paralelismo con la guerra de Ucrania, veía a una chica tocar precisamente a Chopin, que también tiene mucho eco en esta novela, tocando a Chopin antes de salir de casa, despidiéndose de su casa, toca el piano, cierra la tapa y se marcha, ¿no? Y no podía dejar casi hasta de emocionarme, porque es una escena similar a la que ocurre en esta novela, pero tiene sentido, porque al final todas las guerras son una, ¿no? Y el drama, ese drama, pues se vive en todas ellas, y ese carácter universal del arte pues se percibe en todo este tipo de tragedias, ¿no? Hablamos de Lorca, si te parece bien, porque es uno de los personajes más ilustres de la cultura española. Ha cruzado fronteras, quizás aquí desde España algunos no lo sepan, pero se habla de él en Nueva York, se habla de él en infinidad de lugares, y además es que aquí también lo tenemos presente como si jamás se hubiese ido. Seguimos leyendo sus obras, interpretando sus obras también de teatro. Ha sido complicado la labor de documentación porque hay mucho escrito, eso quizás facilite un poco el ponerte en la piel, ¿no?, del poeta. Sí, bueno, Lorca es una figura que, como bien dices, ha traspasado completamente las fronteras. Es el segundo autor más traducido en castellano después de Cervantes. Sus obras se estrenan en todo el mundo. Por ejemplo, tiene muchísimo éxito en la cultura oriental, porque sus figuras, sus imágenes poéticas, tienen mucho de oriental. Y bueno, ya como bien has dicho, en Nueva York, en Estados Unidos, también a través de la música, ¿no? Leonard Cohen, etcétera. Es una figura con mucho eco universal. En cuanto a la labor de documentación, yo me basé también aparte en toda la bibliografía, que como bien dices es muy extensa, con su parte buena y mala. Por un lado es verdad que tienes acceso a muchos datos y testimonios, pero por otro también es difícil muchas veces separar el grano de la paja. Y yo he querido también centrarme mucho en el testimonio de la familia Nestares, que es un testimonio al que tuve acceso por avatares del destino, y Nestares era el hombre que custodiaba la colonia donde fue asesinado Federico, ¿no? Entonces ellos, la familia, a través del capitán Nestares, el testimonio que le había dejado escrito, me explicaban cómo habían sido esas últimas horas de Lorca, en la colonia, dónde había sido enterrado, dónde había sido fusilado, y me parecía un testimonio que ponía los pelos de punta, y lo intenté trasladar a la novela para que el lector también fuese consciente, ¿no?, de ese relato. Claro, yo no sé si tú crees en el destino o no, pero después de lo que sucedió, porque documentando para la entrevista nos enteramos que casi te había sido encomendada la misión de escribir Yo nunca maté a Lorca, porque precisamente un amigo tuyo te dijo: yo conozco a quien mató a Lorca, precisamente sí, ese que sí. Se traslada al libro como Nestares. Así es tal cual como lo cuentas. Parece que hay libros que vienen a ti, que no hace falta buscarlos. Yo, es verdad que era muy lorquiano y tenía mucho conocimiento de su obra y de su vida, pero todo surge cuando recibo esta llamada de un editor, amigo mío, que me dice: mira, Carlos, has de saber que el abuelo de mi mujer mató a Lorca. Entonces yo me quedé estupefacto. Cuando me pongo en contacto con ellos, que era, como digo, la familia Nestares, me doy cuenta de que él no ha matado a Lorca, stricto sensu, es decir, no ha apretado el gatillo a lo mejor, pero sí que ha formado parte de ese engranaje que acabó con el poeta y que le estigmatizará de por vida. De hecho, el título viene un poco de ahí, ¿no? Ya nunca le abandonará jamás, pese a todo lo que haya hecho en su vida. Tuvo una vida además muy longeva, este capitán Nestares,
son 90 años de vida que quedan reflejados en una frase, ¿no? Yo conozco a la persona que mató a Federico García Lorca. Claro, Bueno, ese drama me interesaba mucho y que reflejarlo. luego quizás tuvo cierto arrepentimiento. Por supuesto que sí, bueno, de hecho, él era coetáneo de Lorca. Ambos habían nacido en el año 98, habían ido juntos al colegio, y esto casi, fíjate, Carlos, que me interesaba más este relato que el hecho de la muerte y de las últimas horas, ¿no? Cómo era el Federico humano, que eso también me lo contaban, ¿no? Y recuerdo una anécdota, permite que la cuente, que me decían, que cuando se juntaban en la casa de acera del Darro de Federico, el padre sacaba una tabla con embutidos y un cuchillo y les decía a las visitas, cortad. Y claro, yo, ese Federico, pues que casi un mito, un dios, que baja a la tierra y que corta el salchichón delante de los amigos, no me parecía algo extraordinario. Y todo ese faceta humana, esa faceta cotidiana de Federico también está muy presente en el libro, claro. ¿Has descubierto algo que no supieras de Lorca? Porque, como decíamos, bueno, pues de Lorca hay mucho escrito, con lo cual casi nos podemos hacer una idea de cómo era. Pero ¿ha habido algún elemento escribiendo esta novela que hayas dicho, ostras, pues esto sí que no lo sabía de él? Hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Una, digamos, más peregrina o más vulgar, que es la importancia que tuvieron familiares suyos directos en la propia muerte de Lorca, ¿no? Cómo, sobre todo la familia Roldán, que era familia suya de la Vega, cómo conspiró para que Federico fuera apresado y posteriormente asesinado, ¿no? Eso me enturbia muchísimo el corazón, porque es verdad que hay muchas historias así en la Guerra Civil, pero que alguien tan universal como Lorca fuese asesinado por algo tan local como son estas rencillas de pueblerinas y tal, me escocía muchísimo. Y la segunda cosa ya más importante que descubrí y que afiancé al indagar en su figura es la tremenda, eso que Vicente Aleixandre llamaba el don de la presencia humana. O sea, Lorca llegaba a los lugares y se hacía completamente con todo el contexto. Decía Guillén que cuando estaba Lorca en una habitación no hacía ni frío ni calor, hacía Lorca. Y eso, todo aquel al que, incluso la familia Nestares, todo aquel al que le consultas te lo transmite, que cuando estaba Federico todo se apagaba con unas luces que van al escenario, ¿no? Teatralmente hablando, y le enfocaban a él, ¿no? Parece que no ha pasado tanto, pero dentro de una década se hará la conmemoración de un siglo desde que sucediera la Guerra Civil. ¿Crees que este libro es necesario para que las generaciones venideras, aquellas que ya no tengan, pues, alguna línea directa con aquellos que sufrieron la Guerra Civil, tengan presente la barbarie que se vivió y todo lo que sucedió para no volver a repetirlo? Porque dicen que al final conocer la historia también ayuda a eso. Bueno, yo lo que pretendo con esta novela, la novela tiene un claro afán reconciliador, porque la figura de Lorca ha sido utilizada muchas veces para lo contrario, para hacer estallar el consenso, ¿no? Y a menudo distintas ideologías, incluso partidos o personas en concreto, se han intentado adueñar de su figura en pos de una determinada ideología, da igual si es una u otra. Y mi testimonio aquí es que no, que eso no es así, que Lorca es universal, que su legado es absolutamente irrepetible, perdón, y que es un legado que redunda en la conciliación, en el consenso, y que si él hubiera vivido, estoy seguro de que hubiera participado de manera muy activa en esa reconciliación que se lleva a cabo en la transición española. Estoy seguro de que hubiera intentado dejar atrás todo tipo de rencillas, pese, fíjate, a que él ha sido uno de los más afectados por ella y su familia, pero yo creo que él hubiera luchado por ese consenso. Así que la novela tiene ese mensaje por debajo. Describes también muy bien la muerte de Lorca. Decías que la propia familia te había dado algunos datos, ¿no?, sobre ello, para poder reflejar a la perfección cómo son estas últimas horas del poeta. Así es. Esas últimas horas en la colonia eran bastante oscuras, incluso en biografías de gente extraordinaria, como por ejemplo Gibson. Esas últimas horas son bastante enigmáticas. Es verdad que hasta que sale el gobierno civil, donde está encarcelado, sí que hay más testimonio, porque había mucha gente alrededor, pero cuando sube a la colonia esas horas eran bastante oscuras, ¿no? Y a mí, ya digo, Nestares me ayudó a entender cómo, por cierto, se produce ahí también una especie de
de dilema también, de tragedia personal para Nestares, porque él no, decías tú antes que si se había arrepentido, ¿no? No es que se hubiera arrepentido, es que él nunca hubiera matado a Lorca, pero ya está metido en un engranaje donde es imposible, aunque Para. quieras, impedirlo, ¿no? Esa tragedia personal me parece también muy importante, y esas últimas horas en Vidnar queda muy claro. De hecho, uno de los vigilantes de la colonia, de los que vigilaban la puerta, era amigo, tan amigo de Lorca, que Lorca lo salvó de morir ahogado en una acequia en La Vega, ¿no? Y estaba viendo cómo lo mataban en sus ojos, ¿no? Esa tragedia tan típica de las guerras era fascinante y a la vez muy trágica, ¿no? Con esto nos vamos a quedar. Carlos Mayoral, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, pero antes vamos a hacer una última pregunta, no te creas que te vas a ir así como si nada. No nos gusta adelantarnos al futuro, pero bueno, es inevitable a veces hacer esta pregunta, y es que, bueno, pues tras Pardo Bazán, Galdós, Lorca, ¿ya estás pensando en algún otro hombre o mujer para darle voz, para revivirlo, para adentrarnos en su historia? Me temo que aún no. Es verdad que hay muchos personajes que me rondan y sobre los que me gustaría algún día homenajear o hacer algo con ellos, pero de momento no ha venido esa llamada como aquí donde de pronto todo tome forma, así que de momento piano, piano. Bueno, esperando a que se obre ese milagro, esa llamada casi divina, estaremos a la espera, y bueno, la mayor de las suertes en este libro, como siempre decimos, o decíamos antes a la anterior escritora, no lo necesitas, pero aún así ese capote desde aquí, desde Alacantí Televisión. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Nosotros nos vamos a despedir ya del programa, no sin antes recordarles que les dejamos ahora con Andrés Stein en Info Alacantí, y después todo el deporte de la comarca de Alacantí en Sport Alacantí de la mano de Aitor Baró. Recuerden, nos pueden seguir a través de las redes sociales, volver a ver el programa de hoy. Si se han quedado con ganas de más, pues oye, pueden volver a verlo desde el principio y descargarse la aplicación para tenerlo todo en su móvil. Nosotros ya la tenemos y mira, yo estos días que he estado de baja no he parado. Ay, venga a verla, Alacantí Televisión, sin parar, sin parar. Nos vemos mañana a partir de las 7:30. Recuerden, vuelve la Esplanada con más cultura, con más diversión, aquí en Alacantí Televisión. Descansen, cuídense.